continuando con este tema de fricción y estática, vamos a tener el problema 4.15 para resolver, el cual dice: una fuerza horizontal de 40 newtons es apenas suficiente para poner en marcha un trineo vacío de 600 newtons sobre nieve compacta. Después de empezar el movimiento se requiere tan solo 10 newtons para mantener el trineo a rapidez constante. Halle los coeficientes de fricción estática y cinética. Entonces vamos a ver a qué es lo que se refieren con fricción estática y fricción cinética. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un trineo para que nos ilustre mejor la situación. Y bueno, primero vamos a dibujarlo sobre una superficie compacta. Ahí lo tenemos entonces, una superficie compacta y horizontal. Recuerden que en este caso va a ser una superficie horizontal sobre la cual se está deslizando. Para estos problemas de deslizamiento de cuerpos necesitamos 4 fórmulas a la mano. Ellas son, primero que nada, la fuerza de fricción estática, que es igual al coeficiente de fricción estática por el peso perpendicular. ¿Y qué es la fuerza de fricción estática? Bueno, si ustedes tienen un cuerpo y está en reposo, hace falta cierta fuerza para moverlo. Por ejemplo, si pusiéramos a un ratoncito que tire del trineo unido por unas cuerdas en vez de unos renos, probablemente el ratón no lo pueda hacer porque él no sería capaz de superar la fuerza de fricción estática. Entonces la fuerza de fricción estática es la mínima fuerza que se requiere para mover un objeto. Ahora, un objeto que esté totalmente detenido. Y la fuerza de fricción cinética es la mínima fuerza que se necesita para que una vez en movimiento empiece a estar en movimiento o rapidez constante. Entonces, también tiene su fórmula y es el coeficiente de fricción cinética por el peso perpendicular, muy parecido. También tenemos la fórmula de peso perpendicular, que es igual a el peso por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo va a ser 0 porque es un plano totalmente horizontal, y el peso paralelo, que es igual al peso por el seno del ángulo. Una fórmula que generalmente va a ser usada es en los problemas de planos inclinados. Como en este caso tenemos un plano totalmente horizontal, probablemente no nos haga falta en esta ocasión, pero las otras sí que nos van a servir. ¿Y por qué razón? Porque en la primera y la segunda tenemos el coeficiente de fricción estática, que nos lo están pidiendo, el coeficiente de fricción cinética, que también nos lo están pidiendo. Ahora, una vez que tenemos las fórmulas a la mano, vamos a ver cuál es la situación que tenemos aquí, y vamos a primero meternos con la primera, que sería la fuerza horizontal de 40 newtons, que es capaz de mover al trineo. Entonces vamos a colocar aquí 40 newtons. Y recuerden siempre que la fuerza de fricción se va a oponer al avance. Vamos a colocar en esta ocasión la fuerza de fricción estática. Fuerza de fricción estática. Esta de aquí la vamos a llamar simplemente fuerza. Fuerza igual a 40 newtons. Y por último, nos han dado también otro dato, que es un trineo vacío de 600 newtons. Eso es el peso. Tenemos entonces también el peso involucrado en esta situación. El peso que siempre va a estar orientado hacia abajo. Ahora bien, recuerden que se trata de un problema de equilibrio, porque dice que es apenas suficiente para poner en marcha el trineo sobre nieve compacta. Si apenas es suficiente para ponerlo en marcha, quiere decir que al principio estaba quieto. Si estaba quieto, hay un equilibrio total. Es
decir, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. A esta de aquí la voy a llamar fuerza de empuje para no confundirla con la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, vamos a ver cuáles son todas las fuerzas involucradas y veremos que tenemos la fuerza de empuje más la fuerza de fricción cinética, que la vamos a colocar como negativa porque se opone. Fuerza de fricción estática, perdón, no la cinética, la estática, va a ser igual a 0. Entonces, vamos a tratar de despejar a la fuerza de fricción estática, porque la fuerza de empuje ya la tenemos, está aquí, 40 newtons. Entonces, más por menos nos da menos, quedaría fuerza de fricción estática. Fuerza de empuje menos la fuerza de fricción estática va a ser igual a 0. Y la fuerza de fricción estática de negativa puede pasar al otro lado a ser positiva y quedar como fuerza de fricción estática. ¿Qué pasó con el 0? Bueno, 0 más cualquier cosa no nos va a afectar en lo absoluto. 0 más fuerza de fricción estática va a ser fuerza de fricción estática. 0 no añade ni quita. Bueno, aquí podríamos reemplazar a la fuerza de empuje por los 40 newtons. 40 newtons igual a la fuerza de fricción cinética. Pero hay un problema, nadie nos está preguntando por la fuerza de fricción cinética. Nos están preguntando es por el coeficiente de fricción cinética. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta fuerza de fricción cinética por toda esta fórmula. Coeficiente de fricción cinética por el peso paralelo. Entonces copiamos 40 newtons igual a el coeficiente de fricción cinética, estática, por el peso paralelo. Pero hay un problema aquí y es que nadie nos ha dado el peso perpendicular. Nadie nos ha dado el peso perpendicular. Entonces, como aquí tenemos la fórmula de peso perpendicular, vamos a sacarlo aquí aparte. Peso perpendicular va a ser igual a el peso por el coseno del ángulo. Entonces, el peso sí que lo tenemos y es de 600 newtons. Entonces, peso perpendicular va a ser igual a el peso de 600 newtons por el coseno de 0 grados. Repito, de 0 grados porque es un plano totalmente horizontal, no hay inclinación. Entonces, peso perpendicular va a ser igual a 600 newtons por el coseno de 0, que es 1. Y 1 multiplicado por cualquier cosa vuelve a dar lo mismo. Peso perpendicular va a ser igual a 600 newtons. Ahora, fíjense en lo siguiente, el peso perpendicular es exactamente igual al peso, y eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que quiero que nos vayamos introduciendo con esta fórmula del peso perpendicular, porque cuando trabajemos con planos inclinados, el peso perpendicular no va a ser el mismo que el peso. Así que, ¿por qué lo estoy haciendo así? Para que nos vayamos entrenando con el uso de estas fórmulas. Ok, ya tenemos el peso perpendicular, entonces lo podemos traer aquí perfectamente, en la ecuación que nos terminó a mitad de camino. 40 newtons va a ser igual a el coeficiente de fricción estática por 600 newtons. 600 de multiplicar pasa a dividir y quedaría 40 newtons sobre 600 newtons. Igual a coeficiente de fricción cinética. Entonces, 40 dividido entre 600 nos va a dar 0,67. Vamos a poner 0,0667. Redondear.
para que coincida con el resultado que nos está dando el libro. 6, 6, 7. Los newtons se cancelan entre sí y no nos queda ninguna unidad, porque de hecho el coeficiente de fricción no tiene una unidad. Y ahí entonces tenemos el coeficiente de fricción estática. Ahora nos falta hacer o determinar el coeficiente de fricción cinética, pero va a ser una situación muy similar. Para que ustedes vean, vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí el coeficiente, vamos a determinar el coeficiente de fricción cinética. Nuevamente, ya una vez que lo pudimos poner en movimiento al trineo, entra en movimiento, pero una vez que ya está en marcha, dice que después de empezar el movimiento se requieren solo 10 newtons para ponerlo a velocidad o rapidez constante. Entonces la fuerza de empuje una vez que ya está en movimiento es de 10 newtons. De hecho, si ustedes lo ven en la vida real, a veces cuesta más empujar algo que se mantenga en movimiento, porque una vez que ya está en movimiento, ese movimiento ayuda a uno a que siga así. Entonces a veces es más difícil hacerlo arrancar que mantenerlo en movimiento, o hacerlo cuesta más ponerlo en movimiento que mantenerlo en movimiento. Ok, la fuerza de empuje en esta ocasión, ya cuando está en movimiento, es de 10 newtons, y la fuerza de fricción cinética no va a ser probablemente la misma. Sin duda alguna que se va a seguir oponiendo al avance, porque la fricción siempre se opone al avance. Tenemos la misma situación, es el mismo peso, el trineo no ha cambiado de peso, así que nuevamente aplicamos el mismo principio, sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, la fuerza de empuje más la fuerza de fricción cinética negativa, porque se opone al movimiento, va a ser igual a 0. Ya vimos que cuando multiplicamos más por menos nos da menos, y después la fuerza de fricción cinética queda del otro lado positiva. Fuerza de empuje va a ser igual a la fuerza de fricción cinética. Bien, preferiblemente la fuerza de fricción siempre escríbanla en minúscula, que a veces no me sale exactamente en minúscula, pero ustedes háganla en minúscula. Entonces, la fuerza de empuje en este caso es de 10 newtons. La fuerza de fricción cinética no la tenemos, pero aquí tenemos la fórmula, coeficiente de fricción cinética por el peso perpendicular. Entonces copiamos coeficiente de fricción cinética por peso perpendicular. El peso perpendicular ya lo determinamos hace un rato, entonces quedaría 10 newtons es igual a el coeficiente de fricción cinética por 600 newtons. Los 600 newtons de multiplicar pasan a dividir, quedando 10 newtons sobre 600 newtons, igual al coeficiente de fricción cinética. 10 entre 600 nos va a dar 0,01666666, redondeado al estilo del libro, que tiene 4 cifras después de la coma, sería 0,0167. Los newtons se cancelan entre sí, quedándonos el coeficiente de fricción cinética sin unidad. Y ahí entonces termina nuestro ejercicio. Recuerden, siempre para este tipo de ejercicio es imprescindible tener a la mano estas 4 fórmulas y a la vez identificar cuál es la situación que tenemos aquí en manos. Sé que al principio aparecen muchas fuerzas, es verdad, pero como todo problema hay que ir tratándolo poco a poco, parte por parte, bien, y analizando cada una de las situaciones. Bueno chicos, espero que lo hayan podido entender. Recuerden, cuando ustedes no tengan algo, como sucedía aquí, que no tienen el peso perpendicular, detengan el ejercicio y pónganse a ver por aquí cuál de estas fórmulas les puede servir para obtener eso que les están pidiendo. Y una vez que ya los obtengan, sigan
adelante con su ejercicio hasta que logren obtener lo que les están pidiendo. No olviden de darle like al video y nos vemos en el siguiente video. Chao.